Bien, buenas tardes. Soy Francis Vicioso de la carrera de Ingeniería en Sistemas y nuestro tema a tratar de hoy son los tipos de empresa de RD. En esto, los diferentes tipos de empresas que existen en RD, sus siglas, los requisitos, las características, y vamos a presentar algunos beneficios de esta. Bien, vamos a empezar. Entre los tipos de empresas existen la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, Sociedad Anónima Simplificada, SAS, Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, Sociedad Anónima SA, o entre otras tenemos la Sociedad Nombre Colectivo, SNC, Sociedad en Comandita Simple, SCS, y la Sociedad en Comandita por Acciones, SCA. Bien, la primera entonces sería la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Es un tipo de empresa muy utilizada en el país, principalmente por el hecho de ser empresas que tienen tienen un único dueño, y además se forman con un patrimonio independiente y separado de los demás bienes que posee una persona. Entre las principales características de esta se denomina, pertenece a una persona física, es una entidad dotada de una personalidad jurídica propia, se constituye mediante un acto otorgado por su fundador, no existe un monto mínimo de capital social. Vamos a llegar a los beneficios para crear esta empresa, y es que no necesita tener un socio. Separa tu matrimonio propio del patrimonio de la empresa, o sea que no tendrás ningún tipo de problema si la empresa cae en quiebra. Vamos a pasar con la siguiente, que es la Sociedad Anónima Simplificada, o SAS. Son aquellas que se constituyen con dos o más personas, quienes solo serán responsables por el monto de sus aportes. Entre sus principales características de esta sociedad tenemos que debe tener un mínimo de 2 socios y no hay un límite en cuanto al máximo. La denominación social o el nombre comercial será formada libremente, agregándose las palabras, Sociedad Anónima Simplificada, o las siglas SSA. Entonces, su capital social autorizado no podrá ser menor de 3 millones. El capital social se divide en acciones. Al menos el 10% del capital social debe ser suscrito y pagado al momento de la formación de la sociedad, y los administradores no tienen que ser necesariamente personas físicas. Los requisitos para la constitución de una sociedad anónima simplificada, o ya mencionada anteriormente, SAS, son sus estatutos sociales en acto privado, mínimos 2 originales o auténticos que debe ser depositado en el registro mercantil. Poder de la persona con calidad para representar la sociedad a la persona que transmita la solicitud de registro mercantil. La siguiente será, en caso de suscripción de acciones en efectivo, comprobante de suscripción que deberá ser firmado por él o los fundadores. Vamos a hablar sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Una sociedad de responsabilidad SRL, esta se puede definir como una sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por esto que en el caso de la sociedad adquiera deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. O sea, si la empresa cae en quiebra, usted puede estar tranquilo que su dinero no será tocado. Y es sobre todo por esta característica que este tipo de empresa es bastante usada en el país. La característica más importante de estas son que está limitada a un mínimo de dos socios y a un máximo de 50 socios. Los socios de la SRL pueden ser personas físicas o jurídicas, y que esta es siempre comercial. Las siguientes son las sociedades anónimas, o SA. Estas son las que existen 2 o más personas bajo una denominación social, formada libremente, y se compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad
por las pérdidas se limita a sus aportes. Algo muy importante a tener en este tipo de sociedad es que existen dos tipos de sociedades anónimas: la sociedad anónima de suscripción pública y anónima de suscripción privada. La sociedad en nombre colectivo o SNC. Este tipo de sociedad está constituida por dos o más socios quienes contraen una obligación solidaria frente a los compromisos de la compañía. Algunas características de estas son que los acreedores de la sociedad solo podrán perseguir el pago de las deudas sociales contra un asociado después de haber puesto en mora, de haber impuesto la mora a la sociedad por acto extrajudicial. Esta debe estar compuesta por el nombre de uno o varios asociados seguidos por las palabras y compañía o su abreviatura, y si en ella no figurasen los nombres de todos los socios. Debe tener un mínimo de 2 socios y el capital de esta sociedad será fijado en los estatutos sociales. Vamos a pasar con la sociedad en comandita simple o CSC. Esta sociedad está constituida por dos tipos de socios: los comanditados, con responsabilidad solidaria frente a los compromisos de la compañía, y los socios comanditarios con responsabilidad limitada al monto de su aporte. La sociedad en comandita por acciones, la SCA, es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una compañía por acciones. En este tipo de sociedad, el capital social estará dividido en acciones y el número de los socios comanditarios no podrá ser menos de 3. Bien, como ya le había dicho al principio, mi nombre es Francis Vicioso, dice, mi matrícula es 16-ISN 2032. Pasen feliz resto del día, nos vemos en la próxima.